Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición. Dios nos permite seguir aprendiendo de su bendita palabra. Pues tenemos este hermoso tema para matrimonios, el matrimonio en el temor de Dios. Y hoy vamos a considerar vive en mansedumbre. Para esto los invito a leer la palabra del Señor en Efesios 4:2. Vamos a leer ahí en su casa, desde su tiempo, y tome su Santa Biblia. Si está con su esposo o su esposa, pues allí, hermanos, vamos a leer la escritura. Bien, dice entonces Efesios 4:2, a la letra, dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a comprender su palabra. Con nuestra hermana Mariel, oramos. Amantísimo Padre, en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo, hoy estamos aquí dándote las gracias y te pido que bendigas a cada matrimonio que en este momento ha de escuchar esta enseñanza. Bendice, Dios de gloria, a cada uno de tus hijos, que por tu grande misericordia y amor nos concedes conocerte. Te pido que en este momento sea tu Espíritu Santo dirigiendo a nuestra vida para que esta enseñanza sea de bendición a cada uno de nosotros. Te doy las gracias, nos dejamos en tus manos, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pónganse cómodos, hermanos, con la ayuda del Señor. Bueno, vive en mansedumbre. Vivir es estar vivo, es durar, pasar y mantener. Pero la palabra mansedumbre, fíjense, del hebreo es anap, que significa ser humilde o apacible a los ojos de Dios precisamente. Porque la mansedumbre, hermanos, es fruto del Espíritu Santo. También es serenidad del espíritu, pacífico y humilde, del cual el hombre y la mujer no se deja arrebatar fácilmente por el enojo, por la ira, por los impulsos, pues la palabra del Señor dice así en el libro de los Proverbios. Dice: En Proverbios capítulo 16, versículo 32 dice, hermanos, mejor es el que tarde se aira que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. así es, hermanos, esto es una actitud del espíritu tranquilo, con emociones y mente bajo control, ¿verdad? También esto lo refleja dando amor, un amor benévolo y aguantador. También esto se expresa continuamente e incondicionalmente. Esto es la mansedumbre. Este es un comportamiento tanto en el hombre como en la mujer, y es muy necesario en el matrimonio, ¿sí? Por eso vamos a considerar este tema: vive en mansedumbre con su cónyuge. Dice la Escritura en Efesios 5:33. Vamos a leer esta parte escritural. Ahí usted busque esta cita en su Santa Biblia, Efesios 5:33. ¿Sí lo tiene? Muy bien. Bueno, vamos a darle lectura y dice así: cada uno, empero de vosotros de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Vive en mansedumbre con su cónyuge. Eso es lo que vamos a aprender primero, amados hermanos. Y lo que vamos a considerar en este momento, cuando hablamos de su cónyuge, puede ser el esposo o la esposa, pero nos vamos a referir en este momento a la esposa. Nosotras, como esposa que Dios nos ha concedido y nos da esta bendición, debemos de respetar a nuestro esposo. Por eso la Biblia nos habla de esta manera y nos dice que la esposa reverencie a su marido. Cuando en el matrimonio existe la mansedumbre y se está viviendo, en cierta forma mantiene la mansedumbre, porque nosotros debemos de tener esa prioridad en nuestro matrimonio. Pero como esposa tenemos nosotras que llevar a cabo la mansedumbre de esta manera, respetando continuamente a nuestro marido, a nuestro esposo, porque a veces
lo respeta en la calle, a veces lo respeta donde la gente la ve, pero muchas veces en el hogar no hay ese respeto, siendo que la mansedumbre en la esposa debe de ser prioridad. ¿De qué forma? Cuando nosotras respetamos a nuestro esposo de una forma continua. Esto nos lleva a ser mujeres obedientes a nuestro esposo, porque estamos hablando de la mujer casada. Nos hace que nosotras seamos mujeres obedientes, porque sabemos que el esposo es cabeza de la mujer. Ya no nos mandamos solas, ahora él es el que nos manda. Con eso, hermanas, no quiero decir que entonces es una mujer subyugada, porque estamos hablando de un matrimonio cristiano, de un matrimonio que vive en mansedumbre, un matrimonio a donde el esposo también tiene una parte muy fundamental viviendo en mansedumbre, pero nosotras como mujeres debemos de siempre demostrar esa obediencia. Aquí, en la esposa cristiana que vive en mansedumbre, no entra el feminismo. Por eso es que nosotras no estamos a favor del feminismo. Hoy en día se practica mucho eso, y esto es lo que ha provocado que la mujer quiera sobresalir sobre el esposo y ya no pida permiso, y ya no pida puntos de vista, y ya no todo lo busque a él, sino que hace lo que bien le parece. Una mujer cristiana que obedece, que reverencia a su marido, es una mujer que no está buscando dominarlo, que no está buscando cómo domarlo, cómo hacerlo a su manera. No, hermanas, al contrario, está buscando la forma de agradarlo a él, de respetarlo, de cuidarlo, pues es su esposo, es aquel que Dios le dio como esposo para cuidarlo también y para ponerlo en alto, porque no debe de existir otro hombre en su vida a quien lo admire o lo venere. No, debe de ser solamente su esposo, pues es una mujer que reverencia a su marido. Ahí es donde se ve que en la mujer cristiana existe la mansedumbre con su cónyuge, en este caso con su esposo. Es una mujer que no le levanta la voz, no le grita, no lo humilla, sino que lo respeta, le da su lugar como marido. Aunque el esposo no esté en el hogar, porque muchas veces tiene que salir a trabajar, o a lo mejor está enfermo, ya su esposo ya no puede valerse de sí mismo, no por eso a la mujer se le da la autoridad de levantarle la voz o de despreciarlo o de hacerlo sentir mal. No, porque es una mujer que vive en mansedumbre, siempre está al pendiente de él y lo cuida, lo valora. Entonces, hermanas, qué importante es que como mujeres, ahora hijas de Dios, llevemos una vida en mansedumbre, siempre procurando mantener viva esta prioridad tan hermosa, tener mansedumbre, no alterarse por cualquier cosa y hacer que el problema se haga más grande, sino al contrario, como hija de Dios, ahora debe de tener dominio propio, y el respetar a su marido es muy importante. Ahora, el esposo también tiene una responsabilidad muy grande como esposo, y vamos a considerarlo. Sí, así es, hermanos. Nosotros como esposos también tenemos esta responsabilidad, y esto para poder llevar a cabo una vida pacífica con nuestra esposa en este caso. Como dice aquí San Pablo, dice, ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Qué es esto? Esto viene a representar un carácter íntimo en nosotros, entre la relación con nuestra esposa, ¿sí? Esto va más allá de amarnos, sino que esto es respeto también a la esposa. Es respeto. ¿Por qué un respeto? Pues nosotros, aquí San Pablo está hablando algo muy importante, que está haciendo una expresión en la cual muestra el amor
entre Cristo y su iglesia. Ese amor se debe de ver reflejado en el matrimonio, precisamente. Y amar es reconocer que ella o nuestra esposa pertenece a parte de nosotros, es parte de nosotros. O sea que ahora ya no somos más dos, sino dice la Escritura, somos uno. Somos uno. ¿Qué es esto? Entonces, si nosotros al tener nuestra esposa, nos debemos de considerar hombres amables, respetuosos. En la Escritura encontramos un ejemplo. ¿Cuál es este ejemplo? Muchos de ellos, pero encontramos un ejemplo. Es Elcana y Ana. Ana era una mujer frágil, una mujer que no podía dar a luz. El deseo de ella era tener familia, tener un hijo. Y Dios en su momento se lo concedió. Le dio a Samuel, que llegó a ser un gran profeta. Pero fíjense ustedes, hermanos varones, que tenemos la dicha de ser casados y tener nuestra esposa. Amar, respetar, tener mansedumbre es tener dominio propio en el hogar. ¿Por qué? Elcana, sin duda, este hombre amaba a Ana, su mujer. Lo amaba. ¿Por qué lo amaba? Porque en realidad, aunque no le había dado un hijo, su amor era muy grande hacia ella. No le levantaba la voz, la atendía, hermanos. Se preocupaba por ella, se preocupaba por su alimentación, por su estado de ánimo. ¿Cuántas veces vamos a encontrar a nuestra esposa con un estado de ánimo en el cual pueda estar ella luchando espiritualmente por alguna situación? Y si nosotros llegamos cansados en el hogar, por el trabajo, estresados a lo mejor por lo que se viva en el contorno donde caminamos, esto no debe ser, hermanos, motivo para llegar exigentes, para llegar impulsivos. No, eso no se lleva al hogar, se lleva a las plantas de Cristo. Allí el varón, como varones, nosotros dejamos nuestras cargas, porque somos la cabeza del hogar y Cristo es la cabeza de todo varón, hermanos. Es una bendición que Dios nos ha dado la esposa. Por eso el apóstol Pablo enfatiza claramente que debemos de amar. O sea, debemos respetar. Para poder amar necesitamos ser humildes. Necesitamos tener mansedumbre. Necesitamos tener dominio propio, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántas veces en el hogar no se nos dio esa educación adecuada? ¿Por qué? Porque puede más de uno de ustedes haber nacido en un hogar donde el papá golpeaba a la mujer. Y es que así voy a hacer. No, hermanos. La misma Escritura ahora en Cristo, por eso les dice la Escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Algo nuevo. Si era un hombre impulsivo, ahora en Cristo, ese hombre impulsivo se ha doblegado. Pero no solo, pues tenemos el Consolador, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, que nos da la templanza, que nos ayuda a ver a nuestra esposa como un vaso frágil. Y esto, hermanos, si lo encontramos aquí, Elcana nunca le arrebató, nunca le faltó el respeto, siempre sobrellevó la situación de su mujer. Y Dios es bueno. Esa situación que ellos vivieron les dio la salida, porque Dios es bueno. Entonces, hermanos, amar a la esposa es una bendición muy grande, es respetarla en todos, ¿sí? Porque muchas veces el marido o como esposo podemos llegar a tener más capacidad que la esposa, pero esto no quiere decir que esto nos va a hacer superior a ellos, no, al contrario, tenemos la bendición, si tenemos esa capacidad, es para enseñar y ayudar y proteger a nuestra esposa con la ayuda del Señor, hermanos. Por eso es necesario vivir, que ambos vivamos en mansedumbre para poder seguir adelante. Y qué bendición es que tenemos a Cristo de nuestra parte. Pero si alguno dice y está escuchando, está viendo esta transmisión, dice, pero es que yo no sé ni quién es Dios, ni qué es vivir en mansedumbre. Por eso hoy el Señor nos está hablando
sobre esta enseñanza para que usted retome. Y si es necesario pedir perdón, pues hay que pedir perdón. Hay que reconciliarse, hay que invitar a Cristo en el hogar, y para que Cristo esté en el hogar, primeramente tiene que estar en nuestro corazón. Pero este tema es muy importante. También, no solo como esposo, no solo con el cónyuge, sino también con los demás. Dice la Escritura. Dice la palabra de Dios, hermanos, aquí en Hebreos capítulo 12, versículos 14 al 16, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados, que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Amados matrimonios, cuando se vive en mansedumbre, esto se demuestra con los demás. ¿De qué forma? Muchas veces hay problemas de terceros, donde lamentablemente el matrimonio se encuentra envuelto en esos problemas. Sin embargo, debe de existir la mansedumbre, como ya lo vimos anteriormente, con su cónyuge. Y ahora el matrimonio que vive en mansedumbre se enfrenta a problemas a su alrededor, a donde los problemas muchas veces vienen a causar que los impulsos los dominen. Cuando un matrimonio o cuando una persona no tiene mansedumbre en su corazón, esos impulsos que tiene, esos arranques de ira, por esa raíz de amargura, por ese rencor que hay dentro de su corazón, hace que aún el que está a su alrededor sea afectado. Busca problemas con la familia. A veces la mujer se quiere desquitar con los hijos porque se peleó con el esposo, o viceversa. El esposo quiere desquitarse con los hijos y eso no es bueno. A veces el problema lo busca con los consuegros, con los yernos, con las nueras, con los primos, con los compañeros del trabajo, con los vecinos, en fin, los problemas que causa a nuestro alrededor, a veces las críticas que hacen hacia nuestro matrimonio no debe ser motivo de también levantar la voz y también maldecir y también decir muchas cosas que pueden llegar a dañar no solamente a la gente que lo escucha, sino también a nosotros mismos. Por eso es hermoso vivir en mansedumbre, pues es así cuando se vive en esta virtud tan hermosa. Es un matrimonio estable donde quiera que va. Aunque puedan venirle problemas, luchas, dificultades a la vida, pero ambos avanzan, ambos vencen las críticas, ambos vencen las luchas. ¿Por qué? Porque no hacen caso a lo que les digan, a cómo los critiquen, a si los maldicen, no hacen caso, pues saben que Dios es su defensor. Por eso nos dice aquí la palabra del Señor: seguid la paz. Qué tan importante es que nosotros como hijos de Dios sigamos la paz, para que no haya esos problemas en nuestra familia, al menos no en nosotros como matrimonio, que ahora conocemos a Dios y tenemos a nuestro Dios de nuestra parte, porque de esta forma vamos a tener felicidad nosotros como matrimonio, aún con nuestros hijos, porque ¿qué culpa tienen los hijos? A veces son niños, algunos de ustedes ya tienen a sus hijos grandes, ya están casados, más de alguno de ustedes como matrimonio ya tienen toda una experiencia en la vida, pero eso no quiere decir que deben dejar de practicar la mansedumbre, al contrario. Ustedes ahora deben ser ejemplo hacia los demás para que como matrimonio sigan avanzando y todos en armonía, todos en felicidad. ¿Por qué?
porque eso nos ayuda a nosotros como hijos de Dios, pues agradamos a nuestro Señor. No olvidemos que la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios debe de estar siempre con nosotros, hermanos. Nosotros a cada día necesitamos ser mansos y humildes, así como dice el Señor en su palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque de esta forma nosotros vamos a tener muchas bendiciones. Esa bendición de seguir la paz, y lo vamos a escuchar con mi esposo. Así es, hermanos, claro. Seguir la paz, como dice la Escritura, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y yo creo que como esposos, como esposa, tenemos esta bendición y es la oportunidad de ser salvos. Entonces, seguir la paz es acercarse a Dios, porque es ahí donde encontramos paz. El Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Él nos ha dado la paz verdadera. Por eso es muy importante estar en Él, buscarlo con fe, con esfuerzo, con dedicación, hermanos, para tener una conciencia limpia. A cada día hay que buscar a Dios, que en ambos no haya ciertamente, hermanos, disgustos, improvistos o malos ratos. No, al contrario, mantengamos nuestra comunión con Dios. Así vamos a valorar a nuestra esposa y vamos a caminar juntos. Vamos a ser ejemplo no solo a los que nos ven, sino también a nuestros hijos, a los demás matrimonios jóvenes que están iniciando, pero con mansedumbre. Porque muchas veces es difícil una educación con otra, porque la educación que tuvo mi esposa, yo no lo pude haber tenido igual, o la educación que yo tuve no pudo haber tenido mi esposa, o la forma de vida. Cada uno puede tener un pasado. Hay matrimonios que no tienen paz, porque atrás dejaron un pasado y ahí lo traen otra vez, vuelven, se presenta un desacuerdo. ¿Y qué pasa, hermanos? Ese desacuerdo vuelve a surgir las cosas, aquello que supuestamente ya se perdonó. Si cuando se perdonan las cosas se hace de todo corazón. Si hubieron problemas por falta de mansedumbre, por falta de dominio propio, hoy es el momento. Hoy es el momento de poner remedio a esas cosas. ¿Y dónde lo encontramos el remedio? Está hoy con nosotros. Ahí donde usted está, ahí está Dios. Él es el remedio, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso es el remedio, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, hermanos. Por eso es importante buscar la paz, seguir, pero solamente se logra estando en comunión con nuestro Señor. Y si usted hoy, después de escuchar esta enseñanza, se da usted cuenta que aún tiene sus arrebatos, sus impulsos lo mueven a hacer lo incorrecto, a faltar el respeto a su esposa, o viceversa, querer dominar el marido, como ya escuchó. Y ahorita es el momento de que usted arregle. No es así. Tiene que respetar a su marido como esposa, tiene que reverenciarlo, tiene que atenderlo, tiene que cuidarlo. Y nosotros como esposos también. Ese es nuestro papel, hermanos. Tiene que hacerlo, tiene que amarlo. Y sobre todo, hoy el Señor nos da esta bendición. Si se obedece estas instrucciones que Dios nos ha dado a través de su palabra, todos los matrimonios, hermanos, vivirán unidos. Pero muchas veces por falta de obedecer, por falta de creer a la palabra, hay divorcios, por falta de mansedumbre, de dominio propio. Hay separaciones, hay pleitos familiares, hay pendencias, hay deudas, hay abortos, hay femicidios. Y en el hogar no hay paz, pero por falta de mansedumbre.
¿Por qué? Porque no se controla a sí mismo el hombre. Pero hoy el Señor quiere controlarlo. En ese momento vamos a hacer una oración. Usted está ahí en su hogar. Y si está sola y su esposo está en su trabajo, también doble sus rodillas. En este momento usted tiene la oportunidad de orar y decirle a Dios que lo perdone porque usted ha querido enseñorearse de su esposo. Varón que está escuchando, que tiene su esposa y que lo ha maltratado y le ha faltado el respeto, aún verbalmente lo ha difamado. Hoy es el momento de componer su vida, porque usted quiere ver a Dios, usted quiere ver al Señor. Nosotros queremos ver a Dios y queremos invitarlo a que doble su rodilla y vamos a hacer una oración, ¿verdad? Usted se dará cuenta que su hogar cambiará, que su relación matrimonial va a cambiar. Algo más lo va a unir y es el amor de Dios. Vamos a hacer esta oración. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Padre, por esta bendición que nos has concedido. Tú conoces a todo tu pueblo, a todos los matrimonios, allá donde están en sus hogares. Si alguien está herido en su corazón, alguna hija tuya, algún varón, pero hoy llévale la sanidad a ese corazón. Dales la templanza, ayúdalos a tener dominio propio, ayúdalos a respetarse a ambos, Señor, a respetarse entre familia, como vecinos, en el trabajo, Señor. Necesitamos tu ayuda gloriosa, Padre Santo. Permítenos a cada momento llegarnos a ti. No nos abandones, ayuda a los matrimonios, que el enemigo no haga estragos antes, Señor, tú pelees por ellos. Y si algún matrimonio está en decadencia, está al borde de la separación, al borde del divorcio, no lo permitas, Señor. Te pido que tú socorras. Si alguna mujer está pensando abortar, está pensando, Señor, totalmente suicidarse, a lo mejor en esta hora, socórrela. Si alguna ha sido víctima de maltrato por su esposo, sana y sálvalo, Señor eterno. Ahora, Padre, creyendo que lo haces, te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que sea de grande bendición esta enseñanza. Llevémonos a la vía de la práctica. Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Amén.